En el corazón frío y elegante de Madrid, donde el lujo de los barrios altos se alzaba como una fortaleza inexpugnable, vivía Carlos, un hombre de 60 años, cuya fortuna era tan vasta como el vacío que sentía en el pecho. Su casa, más bien una mansión de piedra y cristal en la zona de La Moraleja, era un mausoleo de silencio. Las estancias inmensas, llenas de arte invaluable, solo amplificaban el eco de su soledad. Carlos se levantaba cada mañana con el peso de un recuerdo que lo anclaba al pasado. Había perdido a su esposa y a su pequeña hija hace 10 años en un accidente que, para él, había detenido el tiempo. El éxito en los negocios, el respeto en los círculos financieros, todo se había vuelto una farsa hueca. Su ritual matutino era siempre el mismo: un café amargo en la terraza que daba a un jardín inmaculado que nunca visitaba. Luego, la hora que dedicaba a mirar un piano de cola Steinway que ocupaba el centro de su salón principal. El piano estaba cubierto con un paño de seda, impoluto, y nadie se atrevía a tocarlo. Era la única pieza de su hogar que realmente le importaba, y la única que le recordaba la música que se había extinguido de su vida. Su hija solía tocar pequeñas melodías allí, melodías que ahora eran fantasmas audibles solo en su memoria. Doña Rosa, la gobernanta, una mujer sabia y de manos trabajadoras, era el único ser humano que se atrevía a romper el silencio de la casa. Ella intentaba, con sus platos caseros y sus silenciosos gestos de cuidado, devolver un poco de calidez a la vida de Carlos, pero él era una esfinge de dolor. «Señor Carlos, el desayuno está servido», decía doña Rosa con una voz suave que evitaba cualquier aspereza. «Gracias, Rosa, solo café», respondía Carlos, sin girarse. Ella suspiraba, sabiendo que la rutina del dolor no se rompía fácilmente. Lo veía partir cada mañana en su coche blindado, conducido por su chofer, atravesando la ciudad sin realmente verla. Carlos iba a su oficina, firmaba documentos por miles de euros, tomaba decisiones que afectaban a cientos de familias, pero en su interior se sentía inútil. Mientras Carlos se sumergía en su burbuja de oro y tristeza, a kilómetros de distancia, en las calles concurridas y ruidosas del centro de Madrid, la vida se aferraba con uñas y dientes en la figura de Sofía. Sofía tenía apenas 7 años, pero sus ojos ya habían visto más dificultades que muchos adultos. Su uniforme era un abrigo viejo y remendado que no la protegía del frío implacable de noviembre. Su puesto de trabajo era a la esquina de un semáforo particularmente transitado, cerca de la Castellana. Allí, entre el rugido de los motores y el olor a gasóleo, Sofía vendía paquetes de caramelos y chicles, no por capricho, sino por pura supervivencia. Su madre, Clara, padecía una enfermedad crónica que la mantenía postrada en una cama improvisada en el pequeño y húmedo apartamento que compartían. Su hermanito, Mateo, de solo 4 años, había comenzado a toser de forma preocupante, una tos seca que le desgarraba el pecho. Sofía no entendía de términos médicos, pero entendía el pánico en los ojos de su madre y la desesperación de necesitar un pequeño frasco de jarabe o unas pastillas caras que se vendían en la farmacia. Cada moneda que ganaba Sofía no era para un juguete o un dulce, sino una promesa de un día más de vida para su familia. Esa mañana, el frío era cortante. Sofía tenía los dedos entumecidos bajo sus guantes rotos. El semáforo se puso en rojo. Una fila de coches de alta gama se detuvo. Ella caminó ágilmente entre ellos, ofreciendo su mercancía con una sonrisa que ya no le salía del corazón, sino de la necesidad. «¿Quiere unos chicles, señor? Son muy sabrosos, y le darán suerte todo el día», decía con su voz aguda. La mayoría de las ventanas permanecían cerradas. Ignorándola, algunos le hacían gestos de desprecio, pero Sofía había aprendido a ignorar la crueldad del mundo. Su objetivo era el coche negro, el más grande y pulido de todos, con los cristales tan oscuros que no se podía ver quién iba dentro. Ese coche era el de Carlos. Carlos estaba enfrascado en una conferencia telefónica con Hong Kong, discutiendo cifras que a él le parecían abstractas y sin significado real. Estaba tan aislado en su cabina de lujo que el mundo exterior era solo un fondo borroso. De repente, un pequeño golpecito en el cristal. Sofía estaba allí, su aliento condensándose en el frío vidrio. Carlos, molesto por la interrupción, hizo un gesto con la mano para que el chofer avanzara, pero el semáforo seguía en rojo. Levantó la vista. Vio por primera vez, no a una niña mendigando, sino a una niña trabajando. Sus ojos eran grandes y serios, mucho más viejos de lo que su rostro infantil sugería. La recordaron, de una manera dolorosa, a los ojos de su propia hija, siempre llenos de una curiosidad intensa. El chofer, notando la rara quietud de Carlos, dudó. Carlos colgó la llamada. Hizo un gesto lento para bajar ligeramente la ventanilla. El aire frío y el ruido de la calle se precipitaron en el habitáculo. Sofía se acercó, temblando un poco. «Buenos días, señor. ¿Le interesa este paquete de mentas? Son solo 2 euros». Carlos la miró fijamente. Su traje de cachemir, su reloj que valía lo que Sofía ganaría en un año,
contrastaban brutalmente con la pequeña mano que le ofrecía el paquete envuelto en plástico barato. ¿Por qué estás aquí, fuera? ¿Es peligroso?, preguntó Carlos, su voz más áspera de lo que pretendía. Sofía se encogió de hombros, su dignidad intacta. Tengo que trabajar, señor. Mi madre está enferma y mi hermanito Mateo necesita su jarabe. ¿2 euros? Por favor. Carlos sacó un billete de 50 euros. Un impulso, quizá la primera emoción genuina que sentía en meses, lo movió. Quédate con el cambio, dijo, extendiendo el billete sin tomar las mentas. Sofía no tomó el billete. Sus ojos se entrecerraron un poco. No, señor, yo no pido limosna. Yo vendo por favor, tome el paquete. Carlos se quedó perplejo. Nadie, nunca, rechazaba su dinero. Su orgullo, su necesidad de sentirse útil, aunque fuera con un gesto vacío, había sido confrontado por la honestidad de una niña de 7 años. Señor, pensó, aquí está el dinero sin trabajo. La niña había rechazado la ayuda fácil. Tomó el paquete de mentas, sintiendo el plástico áspero y frío. Le entregó los 2 euros exactos. Gracias, señor. Que tenga un buen día. Sofía se dio la vuelta rápidamente y se dirigió a otro coche. El semáforo estaba a punto de cambiar. Carlos sintió un pellizco de algo parecido a la vergüenza, seguido por una punzada de interés. Ese día, en lugar de tirarlas, guardó las mentas en el bolsillo interior de su chaqueta. A partir de ese encuentro, la rutina de Carlos cambió sutilmente. Aunque trataba de negarlo, esperaba llegar a ese semáforo. Necesitaba ver a la niña con la mirada antigua y la voluntad de acero. Durante la siguiente semana, el encuentro se repitió. Carlos no compraba todos los días, pero cuando lo hacía, siempre intentaba hablar con ella un poco más. ¿Cómo se llama tu hermanito? Mateo. Está muy débil, señor. Esta noche tosió mucho. Sofía siempre respondía con hechos, sin autocompasión. ¿Y qué haces cuando no vendes caramelos? Estudio. Mi madre me enseña a leer y escribir. Ella dice que la cabeza es lo único que nadie nos puede quitar. Carlos admiró la sabiduría que emanaba de la pobreza de esa familia. En un mundo donde todo era transaccional, Sofía representaba una pureza olvidada. Un día, Carlos hizo la pregunta que rondaba su mente. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Si simplemente te quedaras aquí y pidieras, ¿ganarías más dinero? Sofía lo miró con una seriedad impactante. Mi madre me enseñó que la dignidad vale más que la comida de un día. Si vendemos, somos trabajadores. Si pedimos, somos débiles. Yo no quiero que Mateo crezca pensando que somos débiles. Carlos se sintió un gigante torpe e inútil ante esa declaración. Él, que tenía todo el poder del mundo, vivía en la debilidad de su propia tristeza, mientras que esta pequeña guerrera luchaba con dignidad por migajas. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer se filtraba entre los edificios, Carlos le preguntó sobre la música. ¿Te gusta la música, Sofía? Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro cansado. Sí, señor. Mi madre cantaba una canción muy triste, pero muy bonita, cuando yo era pequeña. Siempre me hacía dormir. Es una melodía lenta, con notas muy altas al final. Carlos cerró los ojos y pudo visualizar su propio salón, el piano silenciado. Le pidió que tarareara un poco. Sofía, un poco avergonzada, tarareó las primeras notas de una vieja pieza clásica, una melodía que era dolorosamente familiar para Carlos. Era la canción de cuna que él solía tocar para su propia hija, antes de dormir, la canción que había prohibido en su mente durante 10 años. El impacto fue físico. Carlos se quedó inmóvil, el tiempo suspendido de nuevo, pero esta vez, con un toque de dulzura. ¿Dónde la aprendió tu madre?, preguntó, su voz baja y rota. No sé. Ella dice que es una melodía de una caja de música que tenía. Es lo único que recuerdo de cuando éramos felices. Antes de que nos enfermáramos, Carlos sintió que el hielo que había cubierto su corazón durante una década comenzaba a resquebrajarse. La niña no solo le había devuelto la dignidad de su humanidad, sino que ahora, de forma inexplicable, había abierto una pequeña ventana a su pasado. La conexión se profundizó. Carlos dejó de ver a Sofía como una comerciante callejera y empezó a verla como un alma resiliente. Empezó a dejar en el coche discretamente algunas manzanas, un termo con caldo caliente que doña Rosa preparaba. Doña Rosa, que limpiaba el coche cada noche, notó los restos de comida y el cambio en el comportamiento de Carlos. Había un brillo nuevo en sus ojos, una ligera impaciencia por las mañanas. Señor Carlos, usted se ve diferente, comentó ella una noche, mientras él se preparaba para cenar. Tonterías, Rosa, sigo siendo el mismo viejo amargado, replicó él, pero la sonrisa que intentó ocultar lo traicionó. No lo es. El silencio de esta casa se estaba comiendo el aire. Ahora, usted trae algo de la calle. Algo de vida. Me alegra mucho. Carlos no podía admitir cuánto le afectaba a la pequeña Sofía. Ella era su ancla, su recordatorio de que la vida seguía, dura y a veces cruel, pero seguía. Mientras tanto, en el pequeño apartamento,
La situación de Mateo empeoraba rápidamente. La tos se había transformado en una dificultad respiratoria aterradora. Clara, la madre, luchaba contra su propia enfermedad, pero la preocupación por sus hijos le daba una fuerza temporal. Sofía, hija, ya no puedo darle solo el jarabe. Necesita un médico de verdad. Unos antibióticos fuertes, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Sofía miró a su hermano pequeño, a su lado por el esfuerzo de respirar. La farmacia había sido clara. El tratamiento costaba 300 euros en una fortuna. Ella había ahorrado apenas 30 euros. La desesperación se apoderó de Sofía. Tenía que conseguir ese dinero, y rápido. Al día siguiente, Sofía llegó al semáforo con una urgencia que superaba el frío. Ya no se trataba de vender. Se trataba de una carrera contra el tiempo. El coche de Carlos se detuvo. Hoy, él venía concentrado. Tenía una reunión crucial para la adquisición de una empresa rival. Sofía se lanzó hacia el coche, golpeó el cristal repetidamente. Carlos, hablando con su asistente, hizo un gesto de molestia. No podía ser interrumpido ahora. El chofer hizo un leve gesto de negación a Sofía. Señor, por favor, necesito hablar con usted. Es urgente, gritó Sofía, su voz quebrándose. Carlos no la escuchó, o eligió no escucharla. Estaba en el mundo de los negocios, donde los problemas de 2 euros no existían. El semáforo se puso en verde. El coche de Carlos aceleró dejando a Sofía atrás, envuelta en el humo del escape. Lágrimas de frustración y miedo brotaron de los ojos de la niña. Se dio cuenta de que Carlos era solo una persona más, en un coche lujoso. Él no era su salvación. La promesa de ayuda Anque Tashita se había esfumado con el rugido del motor. Pero Sofía no era de las que se rinden. Ella sabía dónde vivían los ricos. Había seguido la ruta del coche de Carlos muchas veces en su mente. Ella no sabía la dirección exacta, pero sabía que ese coche se dirigía a la zona de La Moraleja, a la tierra de las grandes mansiones. Guardó su bolsa de caramelos y empezó a caminar. La caminata era imposible para una niña de 7 años, kilómetros y kilómetros de carretera, pero la imagen de su hermano luchando por respirar le dio una fuerza sobrenatural. Caminó durante horas, pidiendo indicaciones a veces, ignorando el miedo, solo enfocada en encontrar la casa de cristales oscuros. Mientras tanto, Carlos llegó a su reunión, cerró el acuerdo, un triunfo financiero. Pero algo no estaba bien. La imagen de Sofía golpeando el cristal con tanta desesperación lo persiguió. Él había sentido su urgencia, pero la había ignorado por un negocio más por la noche. Sentado en su oficina revisando los documentos, recordó las palabras de la niña: mi hermanito Mateo necesita su jarabe Ann. Se sintió profundamente mal. Había vuelto a su antigua indiferencia. Carlos regresó a su mansión tarde, agotado y sintiendo un vacío aún mayor que antes. Al entrar por el gran portón de hierro forjado, no notó nada inusual. Doña Rosa lo recibió en el vestíbulo. Señor Carlos, ha habido algo extraño, dijo Doña Rosa, con el rostro pálido. ¿Qué ocurre, Rosa? Un robo. No han una niña. La he encontrado en el jardín trasero, escondida detrás del roble. Estaba tiritando. Señor, me ha dicho que tenía que verle. Carlos sintió un escalofrío helado. Solo había una niña que se atrevería a cruzar ese umbral invisible de clases sociales. ¿Es Sofía? ¿Dónde está? La traje a la cocina. Le di un poco de sopa caliente. Estaba exhausta, señor. Dice que tiene que verle, que es vital. Doña Rosa lo guió hacia la cocina, un espacio moderno e inmenso, donde Sofía estaba sentada, envuelta en una manta gruesa que parecía absorberla. Al ver a Carlos, Sofía intentó levantarse, pero sus piernas, agarrotadas por el frío y el esfuerzo, fallaron. Se arrastró hacia él. El cansancio había cedido el paso a la pura adrenalina de la desesperación. Carlos se arrodilló ante ella, olvidando su traje caro y su dignidad empresarial. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Ella no respondió a sus preguntas. Solo le agarró la mano con sus dedos helados, mirándolo con esos ojos suplicantes y sin lágrimas. Las lágrimas ya se habían secado por el miedo. Señor Carlos, mi hermanito, Mateo no respira bien. Está muy mal. Le dije a mi madre que usted nos ayudaría. Le juro que conseguiré el dinero vendiendo caramelos hasta el verano. Pero ahora él se va a morir si no hacemos algo. Su voz era un hilo fino, pero cada palabra atravesó el corazón blindado de Carlos. El dolor de Sofía se fusionó con el dolor de su propia pérdida. Vio a su propia hija en esa niña desesperada, pidiendo auxilio ante la implacable crueldad de la enfermedad. Sofía juntó sus manos temblorosas y lo miró con una intensidad desgarradora. Esta era la frase que Carlos nunca olvidaría, la que rompió el dique de su indiferencia y lo devolvió a la vida. Señor, salve a mi hermanito, se lo suplico. Por favor, no deje que se vayan. Al escuchar la intensidad de la súplica, el empresario Carlos sintió que algo dentro de él se quebraba. Lloró por la niña, por Mateo, por su propia hija perdida,
y por todos los años que había desperdiciado en la amargura. Carlos se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Su mente, habitualmente calculadora y fría, se enfocó con una claridad que no había experimentado en años. Rosa, llama a mi chofer. Necesitamos un coche de inmediato. Sofía, ¿dónde vives? Dímelo con calma. Sofía le dio la dirección entre sollozos silenciosos. En pocos minutos, Carlos, doña Rosa y Sofía estaban en camino, rompiendo todas las reglas de protocolo y urgencia. Carlos no pensó en el peligro, en la pobreza o en la suciedad. Solo pensó en salvar a ese niño. Llegaron al pequeño y mísero edificio. La puerta del apartamento estaba abierta. El aire era pesado, cargado de humedad y enfermedad. Clara, la madre, estaba semiconsciente, aferrada a su hijo, que jadeaba en busca de aire. Carlos, con una autoridad que venía de la necesidad absoluta, tomó el control. Clara, soy un amigo de Sofía. No se preocupe. Vamos a llevar a Mateo al hospital. Ahora Clara, demasiado débil para protestar, solo asintió con un movimiento de cabeza. Carlos, con una fuerza que no sabía que poseía, levantó al pequeño Mateo, envuelto en una fina manta, y lo llevó con cuidado hacia el coche, seguido de Sofía y Clara, a quien doña Rosa ayudaba a sostener. La carrera hacia el hospital fue frenética. Carlos usó sus contactos, sus influencias. No era el momento de pasar por admisiones de emergencia lenta. Llamó al director del hospital privado más prestigioso de Madrid. Soy Carlos de la Vega. Necesito la sala de emergencias preparada, un pediatra, un neumólogo y la unidad de cuidados intensivos. No pregunte, solo hágalo. Es una emergencia vital. El niño está llegando ahora en el hospital. El contraste era total. Mateo, el niño de los suburbios, estaba siendo atendido con la máxima prioridad en una clínica de élite. Todo gracias a la desesperación y la dignidad de su hermana. Carlos se quedó en la sala de espera con Sofía y Clara. Por primera vez en años, no pensaba en negocios ni en dinero. Solo esperaba una noticia, una vida. Horas después, el médico salió. Su rostro era grave, pero no desesperado. El niño tiene una neumonía muy avanzada, complicada por desnutrición. Si hubieran tardado una hora más, probablemente no lo habría logrado. Está estable ahora, en cuidados intensivos. Necesita antibióticos intravenosos y soporte respiratorio. Losa, ¿pero quién se hará cargo de los costos? Es un tratamiento prolongado y muy costoso. Carlos se puso de pie inmediatamente. Yo me encargo absolutamente de todo. Que tengan todo lo que necesiten. Sin escatimar a Clara, que estaba más débil pero consciente, intentó hablar, las lágrimas rodando por sus mejillas. Señor, no tenemos cómo pagarle. Carlos la detuvo con un gesto. No se preocupe por el dinero. Clara, tu hija me ha pagado con algo mucho más valioso. Me ha devuelto una razón para vivir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo luchó con bravura. Sofía no se separó de la ventana de la UCI, solo consolada por doña Rosa, que se había convertido en su sombra protectora. Carlos, por primera vez, no fue a su oficina, se quedó en el hospital. Descubrió la historia de Clara, una profesora de música que había caído en desgracia tras la muerte de su marido y la llegada de su enfermedad. Ella había intentado trabajar desde casa, pero las facturas médicas la habían hundido. Carlos se dio cuenta de que no había sido el destino, sino la elección de Sofía, la que había unido sus vidas. Ella había insistido en su dignidad, y esa dignidad lo había interpelado. Una noche, mientras observaba a Sofía dibujar en un cuaderno nuevo que él le había comprado, le dijo: Sofía, ¿sabes? Has hecho más por mí que todos mis millones. Ella lo miró con su seriedad habitual. Usted salvó a Mateo, señor Carlos, y tú me salvaste a mí, de mi propia prisión. Me enseñaste que el amor y la lucha valen más que el oro. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. El tratamiento de Mateo duró varias semanas. El niño se recuperó lentamente, pero por completo. Los médicos estaban asombrados por la rápida respuesta al tratamiento y la mejora de su estado general, asistido por una alimentación adecuada. Carlos no podía enviarlos de vuelta a su antigua miseria. Él ofreció a Clara un puesto administrativo en una de sus fundaciones, adaptado a sus necesidades de salud, y un apartamento pequeño, pero limpio y cálido, cerca de su mansión, para que Sofía pudiera ir a una buena escuela. Clara aceptó con lágrimas, pero con la promesa de devolverle el favor con su lealtad y trabajo. Carlos sintió una oleada de felicidad que había creído extinta. Su casa seguía siendo grande, pero ya no estaba vacía. Un sábado por la mañana, unas semanas después de que Mateo saliera del hospital, Carlos visitó a Clara y a los niños en su nuevo apartamento. El ambiente era de paz y risas. Mateo, ahora un niño lleno de energía, jugaba con un camión de bomberos. Sofía se acercó a Carlos, llevando un pequeño paquete envuelto en papel brillante. Señor Carlos, es un regalo de agradecimiento.
Carlos lo desenvolvió. Era un portarretrato sencillo, con una foto de Sofía, Mateo y Clara, riendo. Y al reverso, una inscripción: la verdadera riqueza es la familia de ese día. Carlos tomó una decisión radical. Le dijo a su chofer que lo llevara a casa solo. Al entrar en su gran salón, se dirigió directamente al piano de cola Steinway. Doña Rosa, que estaba desempolvando, se detuvo, con el corazón latiéndole fuerte. Carlos retiró el paño de seda que había cubierto el piano durante 10 años. Las teclas de marfil brillaron bajo la luz de la mañana. Se sentó, tomó una profunda bocanada de aire, y colocó sus dedos sobre las teclas. Al principio, sus manos estaban rígidas, sus músculos atrofiados por la inactividad. Intentó tocar la melodía que Sofía había tarareado, la vieja canción de cuna de su hija. La primera nota sonó insegura, melancólica. La segunda, más firme. Pronto, la música llenó el inmenso salón. No era una música triste, sino una música de redención. El sonido, fuerte y claro, expulsó por fin el fantasma de la pérdida, y dio paso a la promesa de un nuevo futuro, lleno de propósitos. Carlos lloraba mientras tocaba, pero esta vez, eran lágrimas de sanación, no de dolor. Había recuperado más que la música, había recuperado su humanidad, gracias a una niña pequeña que se negó a mendigar, y que le enseñó el verdadero valor de la dignidad y la familia. Doña Rosa se secó una lágrima silenciosa en la puerta. El silencio de la casa había terminado para siempre. Carlos reestructuró su vida. Dedicó tiempo y recursos a crear una fundación que ayudaba a las familias en situación de pobreza extrema en Madrid, asegurando que los niños como Sofía no tuvieran que elegir entre la escuela y la medicina. Sofía y Mateo lo visitaban a menudo. Sofía se convirtió en su pequeña pupila, y Carlos, finalmente, se convirtió en la figura paterna que había reprimido durante una década. La melodía del piano se escuchaba ahora regularmente en La Moraleja, un recordatorio de que, incluso en la mayo, ere de las fortunas, la verdadera felicidad reside en el acto de dar y en los lazos inesperados que salvan almas. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.